Lección número 3 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 17 de julio. El título de la lección de hoy es, Como Dios para Faraón. El tema central de la lección es, la soberanía de Dios y su determinación para cumplir sus propósitos, a pesar de la resistencia humana y las limitaciones de sus siervos, manifestando su poder y autoridad. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 6, versículos 28 al 30, y Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 7. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El pasaje de Éxodo capítulo 6, versículo 28 al Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 7, nos sitúa en un momento crucial de la historia de la liberación de Israel. Anteriormente, Moisés había sido llamado por Dios en la zarza ardiente y enviado a Faraón, para exigir la libertad de nuestro pueblo. Sin embargo, su primera interacción con Faraón resultó en un endurecimiento aún mayor de la servidumbre de los israelitas, lo que llevó a Moisés a expresar sus dudas y desánimo ante Dios. En el capítulo 6, Dios reafirma su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y reitera su promesa de liberar a Israel y llevarlos a la tierra prometida. Los pasajes que vamos a analizar actúa como una transición y una reafirmación divina. Después de las quejas de Moisés sobre su torpeza de labios y la incredulidad del pueblo, Dios no solo lo consuela, sino que también le da una autoridad renovada y un plan claro. Nos muestra que, a pesar de las debilidades humanas y la resistencia del adversario, la soberanía de Dios prevalecerá. Él tiene el control absoluto y usará a Moisés y a Aarón como instrumentos poderosos para demostrar su gloria a Egipto y a su propio pueblo, revelando que Él es Jehová, el Dios de pacto. La edad avanzada de Moisés y Aarón también subraya que la fuerza y la capacidad para cumplir la voluntad divina no provienen de nosotros mismos, sino de la habilitación de Dios. Para comprender mejor, vamos a analizar los versículos 28 al 30 de Éxodo capítulo 6. Versículo 28. El día en que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. En este versículo, se nos recuerda la solemnidad y la trascendencia del momento. La frase, el día en que Jehová habló a Moisés, subraya la intervención directa y personal de Dios en la historia. Para nosotros, esto nos enseña que Dios se comunica con su pueblo, y que sus palabras tienen un peso eterno y un propósito definido. No estamos solos en nuestras luchas, Dios está presente, hablando y actuando en nuestros contextos específicos. Versículo 29. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Este versículo es fundamental. El Señor se identifica una vez más como Jehová, enfatizando su naturaleza inmutable y su fidelidad a su pacto. Para nosotros, esto es una poderosa afirmación de la autoridad divina. Se nos ordena a Moisés transmitir las palabras de Dios sin alteración, lo que nos enseña la importancia de la fidelidad en la proclamación del mensaje divino. No debemos añadir ni quitar a la palabra de Dios, sino ser fieles mensajeros de su voluntad. Versículo 30. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues, me ha de oír Faraón? Este versículo nos revela la persistente inseguridad de Moisés. A pesar de las promesas y reafirmaciones divinas, él sigue enfocado en sus propias limitaciones, específicamente su dificultad para hablar. En este versículo, vemos un reflejo de nuestras propias dudas y miedos cuando Dios nos llama a una tarea que parece abrumadora. Nos enseña que la fe a menudo se desarrolla en medio de nuestras debilidades, y que Dios es paciente con nuestras inquietudes, aunque siempre nos impulsa a confiar plenamente en Él. La lección de hoy también nos pide que analicemos Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 7. Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Este versículo marca un punto de inflexión. Dios responde a la excusa de Moisés otorgándole una autoridad extraordinaria, Yo te he constituido Dios para Faraón. Esto no significa que Moisés se convirtiera en una deidad, sino que actuaría como el representante de Dios con autoridad suprema ante Faraón, mientras que Aarón sería su vocero, o profeta. Para nosotros, este versículo destaca cómo Dios capacita a quienes llama. Nuestras limitaciones no son un obstáculo insuperable para Él nos equipa para cumplir su propósito, asignando roles complementarios si es necesario, como en el caso de Moisés y Aarón. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En este versículo, se establece claramente la dinámica de la misión. Moisés recibiría directamente las instrucciones divinas, y Aarón las comunicaría a Faraón.
Esto nos enseña el orden y la claridad en el plan de Dios. Nuestro papel es escuchar atentamente la voz de Dios y luego, a través de los canales que Él provea, proclamar su mensaje. El objetivo final es claro, la liberación de su pueblo. Nos invita a ser canales fieles de la voluntad divina. Versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Este versículo es crucial, para entender la interacción divina y humana. Dios declara que Él mismo endurecerá el corazón de Faraón. Esto no significa que Dios le quite a Faraón el libre albedrío, sino que en respuesta a la persistente rebeldía de Faraón, Dios permitirá que su corazón se endurezca aún más, usando su resistencia como una oportunidad para manifestar su poder a través de señales y maravillas. Para nosotros, esto nos enseña que Dios puede usar incluso la oposición para cumplir sus propósitos y revelar su gloria. Nos advierte también sobre los peligros de rechazar repetidamente la voluntad de Dios, lo que puede llevar a un endurecimiento espiritual. Versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. En este versículo, Dios predice la reacción de Faraón, no los escuchará. Sin embargo, la resistencia de Faraón no frustrará el plan divino. Al contrario, Dios intervendrá con grandes juicios, y sacará a sus ejércitos, refiriéndose al pueblo de Israel. Para nosotros, esto nos da la certeza de que, a pesar de la oposición y la incredulidad, el propósito de Dios siempre prevalecerá. Nos recuerda que nuestra liberación final es obra de su mano poderosa, y no de nuestra propia fuerza o persuasión. Versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Este versículo revela el propósito evangelizador de las plagas y la liberación. No solo los israelitas, sino también los egipcios, conocerían la soberanía de Jehová. A través de los actos poderosos de Dios, la verdadera identidad y poder del Señor serían revelados a una nación pagana. Para nosotros, esto nos enseña que las intervenciones divinas en la historia tienen un propósito más allá de la liberación inmediata de su pueblo, también buscan revelar su carácter y poder a aquellos que no lo conocen. Nuestra misión es reflejar ese conocimiento de Dios al mundo. Versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. En este versículo, vemos la obediencia inmediata de Moisés y Aarón. A pesar de las dudas y las dificultades iniciales, ellos actúan conforme a la instrucción divina. Este versículo nos inspira a la obediencia. Nos muestra que la fe se manifiesta en la acción, en hacer exactamente lo que Dios nos manda, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. La obediencia es clave para que el plan de Dios se despliegue. Versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Este versículo nos proporciona un detalle importante sobre la edad de Moisés y Aarón en el momento de su confrontación con Faraón. Sus edades avanzadas resaltan que Dios no se limita por las capacidades o la juventud, Él usa a quien Él elige y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Para nosotros, esto es un gran aliento. Nos enseña que la edad no es una barrera para ser usados por Dios en grandes obras. Lo que importa es nuestra disposición y la fuerza que Él nos concede, no nuestras capacidades naturales. En conclusión, en Éxodo capítulo 6, versículo 28, al Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 7, somos testigos de la reafirmación inquebrantable del plan de Dios para la liberación de su pueblo. A pesar de las persistentes dudas y temores de Moisés, el Señor no solo lo escucha con paciencia, sino que también lo empodera con una autoridad sin precedentes, designando a Aarón como su vocero. Se nos revela claramente que la obstinación de Faraón no es un obstáculo para el Todopoderoso, sino una oportunidad para que Él despliegue sus maravillas y juicios en Egipto. Nuestra perspectiva adventista nos lleva a ver en este pasaje una poderosa demostración de la soberanía divina y la fidelidad de Dios a sus promesas de pacto. Observamos cómo Dios capacita a sus siervos, a pesar de sus imperfecciones, para llevar a cabo su voluntad. La obstinación de Faraón y el endurecimiento de su corazón son vistos como el resultado de su propia resistencia persistente, permitiendo a Dios manifestar su poder de una manera que incluso los egipcios reconocerían que Él es Jehová. Finalmente, la obediencia de Moisés y Aarón, a pesar de su avanzada edad, nos sirve como un modelo de confianza en el poder y la dirección de nuestro Dios, quien siempre cumple sus propósitos. Aprendemos que nuestras debilidades son oportunidades para que la fuerza de Dios se manifieste, y que su plan de redención siempre prevalecerá. Como se relaciona Éxodo capítulo 6,
versículo 28, al Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 7, con toda la lección? Los textos bíblicos que hemos estudiado es fundamental para la lección porque establece la dinámica clave entre Dios, Moisés, Aarón y Faraón, y sienta las bases para los eventos posteriores del Éxodo. Los versículos iniciales muestran a Dios reiterando su mandato a Moisés para hablar con Faraón. La objeción de Moisés, soy torpe de labios, y su falta de confianza en sí mismo se presentan nuevamente. Esta es una objeción recurrente de Moisés a lo largo de su llamado, y la lección la subraya para destacar la humildad de Moisés, y a su vez, la soberanía de Dios. Otro punto importante que la lección destaca, es el establecimiento de los roles divinos y humanos. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, Dios le dice a Moisés que será Dios para Faraón. Este es un punto crucial de la lección. Significa que Moisés sería el representante directo de Dios ante Faraón, llevando la autoridad y las palabras divinas. No es que Moisés fuera literalmente un dios, sino que sería el portavoz y manifestación del poder de Dios ante el rey egipcio. En Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2, Dios le dice que Aarón será profeta de Moisés. La lección enfatiza el papel de Aarón como el vocero de Moisés, transmitiendo sus palabras, que son las de Dios, al pueblo y a Faraón. Esto resuelve la objeción de Moisés sobre su dificultad para hablar, y subraya la importancia de la comunicación divina a través de un profeta. Los versículos 3 al 5 de Éxodo capítulo 7 son clave, ya que Dios anuncia que endurecerá el corazón de Faraón. Esto no implica que Dios lo haga malvado, sino que lo entregará a su propia maldad inherente, y que esta terquedad servirá al propósito divino. El propósito final de Dios al permitir el endurecimiento de Faraón es que los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Esto establece el tema central de la glorificación de Dios a través de los juicios sobre Egipto, un tema que se desarrollará a lo largo de las plagas y la liberación de Israel. La lección destaca que, incluso ante la resistencia, Dios será glorificado. Finalmente los versículos 6 y 7 de Éxodo capítulo 7 muestra que, a pesar de sus dudas iniciales, Moisés y Aarón obedecieron a Dios tal como se les ordenó, presentándose ante Faraón con la edad de 80 y 83 años respectivamente. Esto resalta la fidelidad de los siervos de Dios, a pesar de la dificultad de la tarea. En síntesis, los pasajes que hemos estudiado es el punto de inflexión donde se solidifican los roles y la estrategia divina para la confrontación con Faraón. Aborda las últimas objeciones de Moisés, establece claramente la cadena de comunicación divina, Dios a Moisés, Moisés a Aarón a Faraón, y predice el desenlace, todo con el fin de que el poder y la identidad de Yahvé sean manifestados a Egipto y a Israel. Esta sección prepara el escenario para las plagas y la liberación milagrosa, que son el centro del resto del relato. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección nos enseña a confiar en que Dios capacita a quienes llama, superando nuestras limitaciones y debilidades. Así como Dios proveyó a Aarón para Moisés, Él proveerá los recursos y el apoyo necesarios para que cumplamos sus propósitos. No debemos usar nuestras imperfecciones como excusas para desobedecer o dudar de la voluntad de Dios. En cambio, debemos someternos a su dirección, sabiendo que Él es soberano y que, al final, su nombre será glorificado, incluso a través de circunstancias desafiantes y la resistencia de otros. Debemos abrir nuestro corazón a la voluntad de Dios, permitirle moldear nuestra vida y vivir en obediencia, predicando el Evangelio y sirviendo al prójimo. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Cómo responde el Señor a la objeción de Moisés? Dios responde a Moisés, reafirmando su autoridad y propósito. Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Dios le ordena hablar con firmeza y le asegura que, aunque Faraón no escuche, Él mostrará su poder con señales y juicios. La lección es que Dios no elimina la dificultad, pero fortalece al mensajero y confirma que su plan se cumplirá. En resumen, la lección narra cómo Dios reafirma su llamado a Moisés para liberar a Israel de Egipto, a pesar de las inseguridades de Moisés sobre su capacidad de hablar. Dios, en su misericordia y sabiduría, designa a Aarón como portavoz de Moisés, y a su vez, eleva a Moisés a una posición de autoridad divina, Dios para Faraón. Este arreglo subraya que Dios suplirá las deficiencias de sus siervos y que Él es quien ejecuta su plan. Además, se revela que Dios endurecerá el corazón del faraón, no para impedir su plan, sino para magnificarse a través de juicios poderosos sobre Egipto, asegurando que todos, incluidos los egipcios, reconozcan su soberanía y que Él es Jehová.
Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.